Amigos de Mundo Millos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal, el canal del único medio que está siempre con Millonarios en todos lados. Y bienvenidos a una nueva previa. Este domingo 3 de agosto, Millonarios visita al Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Fecha 5 del todos contra todos del finalización 2025. Y el objetivo es sumar no solamente para recuperar lo que se perdió contra la Equidad y contra Llaneros, que para el momento en el que se graba este video es líder del torneo porque acaba de golear al Cali, sino también para salir de la penosa y difícil última casilla de la tabla de posiciones. Para eso habrá que sumar y para eso habrá que enfrentar a un rival muy duro que también ha tenido un arranque de semestre difícil y que tiene sus propios calvarios, el equipo del profe Alejandro Restrepo, en este duelo que es un duelo muy llamativo, un duelo muy atractivo, cuyo pitazo inicial será a las 6:20 de la tarde de este domingo en el Atanasio Girardot. Millonarios viaja con 19 jugadores, buscando esa victoria, buscando salir del sótano de la tabla de posiciones, de pronto potenciado anímicamente por lo que significó haberle ganado a Real Cartagena entre semana por Copa, aunque obviamente hay una diferencia sustancial entre el nivel de Real Cartagena que enfrentamos el jueves y el nivel de este Medellín que vamos a enfrentar este domingo, por más de que el Medellín haya tenido un arranque de campeonato un poco bajo, quizá producto de lo que le sucedió en la final de la apertura, ese totazo anímico del cual todavía no ha podido salir el equipo rojo de la capital antioqueña. Los números dicen que son 231 partidos por liga, 93 victorias para Millonarios, 69 empates y 69 triunfos para el equipo del Medellín, 369 goles de Millos contra 290 del Poderoso. Si nos vamos a todos los torneos, es decir, Liga más lo que hemos jugado en Copa, la estadística suma 236 partidos, 94 victorias de Millos, 71 empates y 71 derrotas, 379 goles de Millonarios, 301 goles del Medellín. Y si nos vamos a los datos específicos de Millonarios visitando al Medellín por liga, tenemos 118 partidos, 31 victorias, 43 empates, 44 derrotas, 150 goles a favor, 165 en contra. Millos va a buscar ganarle al Medellín por primera vez como visitante por liga después de la pandemia. La última victoria fue en 2019, aunque con el asterisco de que ganamos el partido de ida de las semifinales de la Copa 2-0, eso fue en el año 2022, pero fue por Copa. Si nos vamos a Liga, la última victoria azul fue en el año 2019, ganamos 2-1, pero ya voy para allá. Vamos a hablar primero de la convocatoria de Millonarios. Hay 19 jugadores que viajaron ya a tierras antioqueñas. Está otra vez Juan Esteban Carvajal dentro del grupo. Está otra vez Juan José Ramírez dentro del grupo. Estará Luis Mario Marimón, que fue el que hizo el primer gol en el partido contra Real Cartagena. No está Santiago Giordana porque Santiago Giordana tiene que pagar una fecha de sanción. Él fue expulsado contra la Equidad, pero jugó contra Llaneros por la presencia de jugadores en la selección sub-20 que estaba en un microciclo. Ya ese microciclo terminó, así que Santiago Giordana tiene que pagar fecha de sanción este domingo, por eso no viaja. Va a viajar Marimón, va a viajar Carvajal. No está Sander Navarro porque la lesión que sufrió el pasado jueves lo separó del grupo. El que viaja es Joan Hernández, uno de los jugadores que estaba con la selección Colombia sub-20 que ya regresó del microciclo. Él es la novedad principal. Viaja en la convocatoria como defensa. El profe David González mantiene una nómina base, no va Dewar Victorias, sí va Nicolás Arévalo, va Alex Castro, va Shirra, va Cañozales, que muy seguramente esta vez sí va a debutar, teniendo como referencia que en el partido contra Real Cartagena no pudo hacerlo producto de los temas físicos que obligaron a las sustituciones, pero viaja Cañozales, viaja Shirra, viaja Alex Castro, viaja Beckham, viajan Carvajal y Marimón. Carvajal va a ser el sustituto de Marimón muy seguramente en el frente de ataque. Y en la zona media de volantes vuelve Ramírez y vuelve a viajar Sebastián Viveros del Castillo. El que no está es Dewar Victoria, pero sí regresa Nicolás Arévalo. El otro que no viaja es Sergio Mosquera, porque por la cantidad de nombres en la convocatoria, él viene siendo en este momento el cuarto central, superado en orden por Ginás, por Arias y por Juan Pablo Vargas. Por eso Sergio Mosquera no hace parte del grupo de viajeros y se queda en Bogotá para este partido del domingo. Hablemos un poquito del Medellín. El Medellín es un equipo que no ha tenido un buen arranque de semestre y es un golpe anímico tremendo lo que le pasó.
Medellín era el favorito para ganarse la final de la Apertura, había sacado un puntazo de oro contra Santa Fe, hizo el primer gol de ventaja en la final y después se dejó remontar con ese gol recordado de Rodallega en una pierna y no han podido superar ese totazo. Anímicamente Medellín es un equipo que juega muchas finales pero pierde muchas finales y no han logrado superarlo, arrancaron mal el semestre. Empataron con Alianza, perdieron contra el Envigado de locales, acaban de venir de ganarle a la Unión Magdalena en Santa Marta en la fecha anterior, pero en la Copa también se dieron puntos en su serie contra Jaguares. Creo que Medellín fue el único de los equipos grandes que se dio puntos en este partido de ida de Copa. Ganó Millos, ganó Santa Fe, ganó América, ganó Nacional. Creo que solamente Medellín fue el que tuvo ahí ese impasse. No han logrado recuperarse y eso es lo que tiene de pronto al pueblo poderoso en vilo. El totazo anímico que significó perder la final de la Apertura en donde eran favoritos y en donde habían sacado un muy buen resultado en el partido de ida para después de local perder contra Santa Fe, como también perdió Nacional y perdió Once Caldas y perdió Millonarios en la fase de cuadrangulares. Este equipo está dirigido por Alejandro Restrepo. Alejandro Restrepo es un muy buen entrenador de fútbol que hizo sus primeros pinos como profesional nacional después de haber dirigido las divisiones inferiores de ese equipo, que después pasó al Pereira, con el Pereira fue campeón, después se fue al fútbol peruano y ahora regresó a Colombia para dirigir al Medellín y es el actual técnico subcampeón de Colombia, un tipo fanático de jugar con tres defensas en el fondo, así que lo que muy seguramente vamos a esperar este domingo es que el Medellín juegue con una línea de 3 / una línea de 5 en defensa. Es un equipo que tiene muchísimas bajas y bajas importantes. El equipo del Medellín parece que no va a estar el arquero Washington Aguirre por un tema físico. No va a estar ninguno de sus dos delanteros titulares, no va a estar ni el Chino Sandoval ni Brian León, porque ambos están suspendidos. Brian León recibió este viernes una sanción por parte del comité disciplinario del campeonato y el Chino Sandoval fue expulsado en el partido anterior frente a Unión Magdalena que ganó Medellín allá en Santa Marta. Tampoco va a estar el volante creativo Leider Berrío, así que este Medellín con muchas bajas, que tiene un ex Millos en su plantilla, que es Jader Valencia, muy seguramente va a hacer uso de Jader como titular. Y la otra gran novedad que va a presentar Medellín es la muy posible primera convocatoria de Harlan Barrera, un jugador que lo conocemos más que bien por nuestra rivalidad con Nacional y también antes con Junior. Harlan Barrera muy seguramente va a ser convocado y muy seguramente tendrá algunos minutos en cancha. Este equipo va a jugar 3-5-2, no va a estar Aguirre, los centrales muy seguramente Daniel Londoño, José Ortiz y Leiser Chaverra. Por un lado, por la derecha Sneider Mena, por el otro lado Francisco Chaverra como carrileros. En el centro Jaime Alvarado y Baldomero Perlaza como volantes interiores. El creador para reemplazar a Leider Berrío, Diego Moreno. Y en punta, muy posiblemente, información por confirmar, los dos delanteros que va a utilizar Alejandro Restrepo serían Francisco Fribiseski, el extranjero, y el ex Millonarios Jader Valencia, que salió de Millos como agente libre, es jugador ahora del Medellín, ha tenido muchos minutos ya con el poderoso y es el único ex Millonarios en la plantilla de este equipo que enfrentaremos este domingo. Así llegará el Medellín a este juego, un equipo que no arrancó bien y que también está igual de necesitado que Millonarios. Millonarios y Medellín los dos afuera de los 8. Medellín al menos ya ganó un partido que fue el de la semana pasada contra Unión Magdalena. Millos ganó pero el de Copa. En Liga somos últimos y por eso ese condimento de dos equipos que no arrancaron bien, que son muy buenas nóminas y que no arrancaron bien, le pone un aderezo adicional a lo que va a ser esta previa de este partido, teniendo como referencia que Millos viene de ganar en Copa y Medellín viene de ganar en Liga y empatar en Copa. Así que veremos cómo se desarrolla. Medellín fue el equipo que tal vez mejor jugó fútbol de la Apertura. Si lo analizamos por juego, fue el equipo que mejor fútbol desplegó. Eso al final va a ser una anécdota, porque hicieron el 1-0 en la final y se dejaron remontar y terminaron subcampeones una vez más. Es el equipo que más finales de ida y vuelta ha perdido en el fútbol colombiano seguramente, porque Cali tiene muchos subcampeonatos, pero han sido subcampeonatos de torneos de liga o de octogonales o de cuadrangulares, pero de finales directas creo que
nadie ha perdido tanto como ha perdido el Deportivo Independiente Medellín. El árbitro de este partido se llama Carlos Betancourt, del Colegio de Árbitros del Valle. Nos ha pitado 32 partidos, 8 victorias, 14 empates, 10 derrotas. Son 32. Por ahí vi, porque me mostraron un pantallazo de otra cuenta que hablaba de 20 partidos. No, son 32 los que nos ha pitado. Y de esos 32, 4 han sido contra Medellín. 1 en Medellín y 3 en Bogotá. La estadística de Millos contra Medellín con Carlos Betancourt es de una victoria, que fue la victoria de los cuadrangulares semifinales de 2023 cuando clasificamos a la final y terminamos siendo campeones. Después Carlos Betancourt pita la final que le ganamos a Nacional por penaltis y 3 derrotas. De esas 3, una fue la más reciente. El último partido que jugó Millos con Carlos Betancourt fue contra el Medellín, 15 de febrero del año pasado, todos contra todos, fecha 5, perdimos 1-0 con un gol de penalti, el árbitro fue Carlos Betancourt. Y el único partido que nos ha pitado en Medellín, que fue el 14 de febrero de 2018, lo ganó Medellín 1-0. Ese era el equipo que venía invicto de Miguel Ángel Russo, que perdió por última vez contra Nacional 3-2 en Medellín. Después de eso no perdió más, quedó campeón de Liga, quedó campeón de Superliga y después perdió otra vez en el Atanasio, pero contra Medellín, para romper ahí su invicto. El árbitro de ese partido que nos quitó el invicto de Russo fue Carlos Betancourt. Esos son los datos del árbitro, no son muy buenos. Habrá gente que tendrá sus dudas por obviamente lo que pasó en la final de Copa 2023, en donde aquel gol anulado por la supuesta carga por la espalda de Maca sobre un jugador de Nacional, en una jugada que terminó en gol de Millos anulada y que hubiera significado un título más para nuestras vitrinas. Ya fue, este es el árbitro y tendremos que jugar con él sí o sí y esperar que haya una buena presentación de Carlos Betancourt en el Atanasio Girardot. Yo les comentaba hace unos instantes cuando comencé este video de esta previa que Millonarios no gana en Medellín desde 2022 por Copa. Ese partido lo ganamos 2-0 en la ida de las semifinales. Después en la vuelta estamos perdiendo 2-0, expulsan a Juan Carlos Pereira y en el segundo tiempo de la mano de Daniel Ruiz, que ya está creo viajando a Rusia, logramos el 2-2 y con ese resultado clasificamos a la final para después ser campeones. Por liga la historia no es así de chévere, ahí están viendo en pantalla los números. Por liga Millos no gana en Medellín, al Medellín, desde el año 2019. Fue el 21 de septiembre de 2019, ganamos 2-1. El técnico era Jorge Luis Pinto. Juan David Pérez y Fabián González Lazo fueron los autores de los 2 goles de Millonarios. El último partido de Millos visitando al Medellín fue el 18 de julio del año pasado, fue 1-1. Ese fue el debut oficial de Radamel Falcao García en Millonarios. El partido lo estábamos perdiendo hasta casi el último minuto cuando Santiago Giordana anota el gol del empate. Santiago Giordana, como les decía hace un rato, no hace parte de la convocatoria de este partido. Y ese fue el último juego, la última victoria 24 de agosto del 2022 por Copa, la última por Liga 21 de septiembre de 2019. Así que el objetivo de Millonarios es viajar a Medellín, visitar el Atanasio y lograr allá la primera victoria por Liga desde 2019, es decir, la primera después de la pandemia, y cortar esta larga racha de por ahora 6 años sin ganarle al poderoso de la montaña en condición de visitante ante un estadio que seguramente tendrá la presencia de muchos hinchas de Millonarios, obviamente de forma camuflada, porque se presta mucho por ser el primer viaje del semestre para que la hinchada azul, la mejor de Colombia, la más viajera, haga presencia, así sea de forma camuflada y a escondidas, para alentar al equipo de sus amores. Como siempre cerramos la previa hablando de las estadísticas de Millonarios un día como hoy, es 3 de agosto. Y Millonarios, el dato dice que jamás, nunca ha perdido un 3 de agosto en la historia, 9 victorias y 3 empates en 12 partidos jugados. La primera vez fue en 1952, le ganamos 3-1 al Sporting de Barranquilla. El Sporting de Barranquilla ya no existe, era un equipo que jugaba de amarillo con negro. Los goles de esa tarde, Álvaro Suárez, Alfredo Castillo y Alcides Aguilera. Ese día Millonarios juega con una nómina alterna porque el partido fue parte de un doblete
Y ese doblete contemplaba también un amistoso internacional. Para esa época, los amistosos internacionales eran el boom en el país, eran los partidos que más gente llevaban a los estadios, la temporada internacional. Millonarios jugó contra Botafogo de Brasil, le ganó 4-1 y ese partido de primer turno fue el del campeonato profesional que se le ganó 3-1 al Sporting de Barranquilla en el año, perdón, me equivoqué, fue en el año 1952, no fue en el 49, fue en el año 52. El último partido fue en 2019 contra Jaguares. Le ganamos a Jaguares 2-1 en el Campín. Fabián Mosquera en contra y Andrés Felipe Román. El equipo azul, que estaba dirigido por Jorge Luis Pinto, empezó perdiendo y terminó remontando el marcador. Ese día salió expulsado John Duque en Millonarios cuando todavía era parte del equipo azul. Hay 3 anécdotas más que les traigo de este día, en esta fecha del calendario de anécdotas azules. En 1997 Millonarios le gana al Envigado con un gol en el último minuto. El técnico era Diego Umaña, el gol lo hace el Gato Pérez y con ese resultado Millos gana 1-0 y rompe una racha de 25 partidos sin ganar como visitante, es decir, sin ganar afuera de Bogotá. 25 partidos y casi un año, tal vez un poquito más, sin ganar afuera de casa. En 2005 le ganamos 2-0 al Pereira como visitantes. Ese día el Pereira bota penalti. El técnico era el Pecoso Castro. Y ese día, con esa victoria, Millonarios llegaba a 5 victorias consecutivas en el arranque del torneo. Lo hemos repetido en las últimas previas porque coinciden las fechas con las fechas de los últimos partidos. Desafortunadamente, ese equipo que empezó ganando 6-6, porque la sexta fue el 6 de agosto. El 6 de agosto no vamos a jugar, así que este dato ya se para acá. Esta fue la quinta, la de Pereira, el 2-0 como visitante. Pereira botó un penalti. Ese partido fue en el Hernán Ramírez Villegas. Ese equipo desafortunadamente después de ser 18-18 no alcanzó a sumar más y quedó eliminado. Y hay un dato adicional, en 1980 Millos le gana al América 3-2, los 3 goles los hizo un brasilero, Mario de Queiroz. Lo traigo a referencia por la llegada reciente de Bruno Savio da Silva. Mario de Queiroz bota un penalti ese día además, lo que pudo haber significado el póker, y Millos le gana al América 3-2 un 3 de agosto, pero de 1980. Ya está todo servido, hemos hablado de estadísticas, hemos hablado del árbitro, hemos hablado de las novedades de los dos equipos, hemos hablado de datos, así que no queda más sino esperar. Nosotros estaremos transmitiendo este y el partido del femenino, cuya previa será otro video adicional que ustedes van a ver en nuestro canal de YouTube. Los dos partidos estarán siendo transmitidos por nosotros, a las 4 el de las embajadoras, a las 6:20 este, con el relato de Tami, con el comentario de Jason. Estaremos también desde el Atanasio Girardot, Dios mediante, estaremos desde el Estadio de Techo, Dios mediante, así que solo nos queda pedirles que nos acompañen, que se unan a la transmisión, a las transmisiones, y que después también se unan a nuestro tercer tiempo, en donde analizaremos toda la jornada con el equipo de siempre, con Edu, con Juanse, con Alvarito, con Pablo, así que la invitación está servida. Esta fue la previa del partido, esperando una buena victoria, un buen resultado, esperando salir de la cola, esperando lograr la primera victoria del semestre por liga y esperando que por supuesto todo el pueblo azul salga feliz por doble partida con las embajadoras y con los embajadores en este doblete. Yo soy Gabriel Jiménez, esta fue la previa del partido y esto es Mundo Millos, el único medio que está siempre en todos lados con Millonarios. A ustedes un abrazo, nos encontramos desde nuestros estudios para las dos transmisiones. Chao.